El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Pues gánese. Que tenía por ahí su cuchita de cana. ¿Qué tan cierto es eso? Yo sé, mamita, no me da como mal hijo porque no ha sido fácil. Hola, es con usted, hermanito. ¿Es nuevo o no es nuevo? Es como dormir, hermano. Va a tocar que se va para las camillas, porque acá las camas ya están para ocupadas. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Y el país tiene alma de cine. Hoy conversaremos con Fabián Hernández. Él es director de la película Un varón. Veíamos ahí en la introducción, escuchábamos de este espacio una parte de esta producción muy colombiana, muy nuestra, que toca un tema muy importante en la sociedad que tiene que ver con el hecho de ser un varón. Fabián, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay que decir que esta es su ópera prima, es decir, es su primera película, y antes de centrarnos en su historia, que sin lugar a dudas tiene mucho de la película, hablemos de un varón. ¿De qué va Un varón? Bueno, la película va de un chico que vive en el centro de la ciudad, básicamente, en Bogotá, que quiere reencontrarse con su familia, sus sueños, su anhelo, y en el camino va entendiendo que tiene que adoptar una suerte de pose, ¿no? Una performatividad hacia un tipo de masculinidad hegemónica de ese sector, en la que tiene que demostrar que es un macho para ser normal, para entrar a la normalidad. Y él empieza a debatir ese mandato y también se vuelve una suerte de subversivo de ese mandato, y con ese anhelo siempre de encontrarse con su madre y con su hermana. Entonces es una película en la que hay mucho de amor, pero también hay mucho de crítica hacia ese mandato social que ocupa a los hombres desde hace muchos años, pues. ¿Qué de su piel tiene esa película? Mucho porque digamos que la película fue filmada en la localidad en la que crecí, donde viven mis papás todavía, entre el Mártir de Santa Fe, en varios barrios en los que yo anduve mucho tiempo, muchos años, entre esos el San Bernardo, Las Cruces, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, como toda esa localidad del voto nacional. Pues ahí crecí y mi familia ahí convive, y digamos que filmé exactamente en esas calles donde yo tenía esa memoria, ¿no? No un locacionista ni nadie que me buscara las locaciones, sino que fue un trabajo muy de memoria, de acordarme cómo yo era y cómo yo performaba esa masculinidad para ser ese machito, de esas reglas que tenía que seguir, de ese juego en el que tenía que sumergirme para ser normal, ¿no? Pero adentro de mí... Para encajar. Sí, para encajar. Adentro de mí también había como mucha inquietud, mucha ambigüedad, mucha contradicción, ¿no? Incluso a nivel sexual, y todo eso no se mostraba, no se puede exteriorizar, ¿no? En ese mandato, en esa regla social, porque puedes quedar como más frágil o con una masculinidad subordinada, entonces eso opaca, ¿no? Y muchos de mis compañeros con los que yo crecí en esa época, pues también murieron, ¿no? Y murieron dentro de ese juego, dentro de esas reglas, y yo los recuerdo a través de la película también en unos personajes que recreo en la película, pues que a los 18, 19 pues lograban eso anhelado, ¿no? Eso que anhelan muchos jóvenes, de adquirir una posición social. Un aparente poder a través. Un aparente poder, pero ser no macho. solo, sí, pero no solo lo ocupan los chicos de barrio, lo ocupan también los políticos. En las universidades ocurre mucho esto del poder hegemónico masculino, en los ¿Cómo militares. ocurre en la política? Pues en lo político es claro que hay una suerte de pose predominante sobre otros hombres para adquirir también nociones de poder, ¿no? Digamos, Trump es un claro, evidente ejemplo de esto, ¿no? Su pose, su forma incluso de cerrar la mano, son códigos de masculinidad hegemónica en los que él se acentúa, y acá también ocurre, en todos los países ocurre, para tener un cierto convencimiento delante de los otros de que puede adquirir ese poder. Y ese tipo de reglas yo las desarticulo a través de la película en un contexto que conozco muy bien, pero no solo ocurre ahí, ocurre también en lo militar, ocurre en la universidad, como digo, en todas las carreras, en todas las profesiones. Lo curioso es que allá dentro de eso hay muchas capas donde también se esconden muchas fragilidades, muchas contradicciones,
que no son tan evidentes y que justamente yo trato de expresar en la película. Qué interesante. Contémosle un poco, Fabián, por favor, a la audiencia que además nos ve y nos escucha en región. Muchísima gente nos ve y nos escucha en región. ¿Cómo es esa localidad en la que usted creció, específicamente ese barrio San Bernardo, para muchas personas que incluso no conocen Bogotá? Pues como le digo, yo digamos que anduve mucho entre ese barrio y otros barrios también, donde quedaba antes la calle del Bronx, digamos que también anduve mucho en esa calle de pelado, de niño, de adolescente en realidad. Y mi padre, digamos que para ir a trabajar cruzaba por las calles del Cartucho, para llegar al centro. Yo desde niño crecí en toda esta localidad que siempre se ha visto como vinculada a una suerte como de política higienista también, donde hay que destruir y como sacar un poco a la gente del lugar para poder reconstruir, y creo que eso también es algo no muy interesante, ¿no?, para la gente que vive allá adentro, porque la película también muestra un poco esa destrucción. En el barrio, digamos que las casas que yo filmé en la película y las calles que yo filmé en la película ya no existen, muchas de ellas, por esta cosa de tener que destruir, limpiar, pero la problemática continúa. Históricamente es un sector con la misma problemática, desde que nací, donde hay un sector conocido como por sus problemas alrededor de la droga, de la violencia, del trabajo sexual, ¿no? Y creo que las políticas podrían ser otras, no solamente la destrucción y higienizar rápidamente, sino que adentro tiene que haber un cuidado sobre estas personas y de los barrios, y no tampoco desalojarlas de sus casas, porque también ocurre mucho eso. Claro. Entonces ahora hay un proyecto de unos edificios carísimos, por ejemplo en el San Bernardo, donde la gente no puede pagarse un apartamento de eso, sino que le toca buscarse otro lugar, y pues eso ocurre mucho en este sector de la ciudad, ¿no? Y la problemática va a continuar, digamos, esos problemas no es la forma de solucionar, no es destruir y desalojar a la gente, creo yo. Entonces es una localidad que a pesar de eso también tiene mucha vida, ¿no? Y tiene mucha, digamos que hay una repercusión como si fuera un lugar muy terrible, tremendo, y mucha gente no se acerca, pero adentro hay gente que maneja 2 o 3 idiomas, hace música, hay todo tipo de personas que habitan en el barrio, en estos barrios, y no siempre la película tampoco pretende como acentuar esos clichés y estereotipos que tiene la gente de esta localidad. Sí. Porque la gente siempre vincula este tipo de películas como, no, me va a mostrar armas, muertos, droga, bazooka, violencia. Y, por ejemplo, un varón no tiene un solo disparo, no tiene un solo muerto, y no es una alegoría a la droga tampoco. Entonces, la película juega por otro lado, juega por el lado de la sensibilidad. ¿Es más psicológica? Tiene algo de psicológico, pero también es una película que yo diría que es muy política y muy contemporánea. Es como muy contestataria la película. Digamos que juega mucho con esto, no porque esté de moda, sino porque es algo que a mí me ha interesado mucho y se expone en la película, que son como los roles de género. Es una película pues nos han invitado a muchas charlas de género, ¿no?, por justamente la temática que trabaja la película. Y es una película en ese sentido muy política y muy contemporánea, sobre todo para los jóvenes también, ¿no? Claro, porque realmente la película, en el término de roles masculinos específicamente, ¿qué plantea y qué desvirtúa? Pues digamos que en ese juego de los roles, digamos que yo me referencio mucho, por ejemplo, de la filosofía del Paul Beatrice Preciado, en el que como que habla de ficciones políticas, ¿no?, y de la ficción política hombre, la ficción política mujer, ¿no?, que son como construcciones sociales. Entonces la película trabaja eso, la construcción social de lo que es, entre comillas, un hombre, para ser normalizado, ¿no? Y esas ficciones políticas que muchas veces todos tenemos que aparentar, en ese binarismo de género que nos han impuesto un poco de cierta forma, y el que estamos afortunadamente esta es una época muy revolucionaria en la que se está poniendo muy en cuestión esto del binarismo de género, esto de los roles solo masculino y femenino. Entonces me parece muy importante eso, porque en realidad es así. Hay muchas personas que no se identifican ni con una cosa ni con la otra, ni quieren ser esto o lo otro. Entonces la película también desde ahí hace unos asomos, unos gestos hacia refutar ese mandato social del binarismo, de la construcción política hombre, esa ficción política que performamos muchas veces para ser normalizados. Hablemos de usted, porque al fin y al cabo hablar de usted es hablar de la película. ¿Ha habido un hecho en su historia lineal que le haya permitido realmente decir, me pasó esto, este es un punto de giro en mi vida,
y me lleva a todas estas reflexiones? Pues sí, claro, o sea, yo era un muchacho de barrio, pues como con muchos con problemas, digamos que era un pelado como muy descarriado de cierta forma, entonces claro, digamos, anduve mucho tiempo en esa calle, la L, a los 13, 14, y consumía y también robaba, y en fin, tenía una vida como muy agitada, mi vida me importaba muy poco, y justamente en esa calle me pasó un evento que definitivamente pues me marcó, ¿no? Entonces ese evento fue el que yo pues, no perdí la vida en ese momento y fue como una suerte como de... ¿Pero fue un riesgo? Sí, fue un riesgo a mi vida, fue una cosa que duró mucho tiempo, fue una noche, un 24 de diciembre, y esa noche pues fui torturado mucho tiempo en una de esas casas en esa calle, y a partir de ahí pues no me mataron, pero quedé como con la sensación de que algo había ahí que no me podía, yo no quería perder la vida tampoco en ese momento. Pensaba que no me importaba, pero en ese momento no la quería perder. Y a partir de ahí yo como que también quedé amenazado en ese contexto y no podía acercarme más. Y eso fue como una expulsión del lugar, fue como si la misma calle me hubiera expulsado de cierta forma y yo hubiera decidido empezar como a tratar de ver otras posibilidades, ¿no? Ahí apareció el breakdance mucho, porque digamos que siempre me ha gustado la danza, entonces fue desde ahí, desde el hip hop, desde el rap, desde el graffiti y desde el breakdance a ver otras posibilidades, a conocer otro tipo de personas. Y conocí un maestro que se llamaba B-Boy Peña y bailábamos en el Teatro Embajador, entonces ahí empecé realmente a ver otras posibilidades y a conocer otro tipo de personas, y conocí libros y entonces me empezó a interesar otro tipo de cosas, y el arte y el cine después apareció mucho más tarde en realidad. Porque pues ser cineasta es casi también Es una vida. No, pero también es como un privilegio, porque la mayoría de las personas que hacen cine en el mundo son personas de clase media alta, ¿no? Y gente de dinero, no es una carrera para todo el mundo. Entonces para mí era algo muy ambicioso, pero pues también el digital me permitió empezar a hacer cortos a mi manera, caseros, en el barrio, con muchachos, y así empecé a filmar cosas muy, entre comillas, sencillas, pero para mí había una complejidad ahí adentro. Claro, pero fíjese usted que la película también se bandea en una disyuntiva, y su vida también. O sea, es como el poder de decisión. Usted mismo decide, puede que sea la calle la que lo lleve hacia afuera, pero es su decisión salirse. Eso mismo pasa en la película. Totalmente, sí, la película tiene decisión, que es algo que no pasa mucho también en las películas. Digamos que yo critico mucho que en el cine latinoamericano los personajes marginales casi siempre son víctimas o victimarios, es decir, es como que siempre matan o terminan muertos, y en el caso de nuestra película, pues el personaje toma decisiones, y eso es importante porque las personas no son tampoco tontas, es decir, las personas tienen una reflectividad, ¿no? Desde el contexto que sea, y creo que para mí era importante que en la película el personaje tomara decisiones y que esas decisiones fueran poderosas para él, que él tuviera el poder de decidir algo, y en la película ocurre. Entonces para mí eso es algo muy interesante y creo que ha sido muy valorado eso justamente, porque podría ser otra película más. Y no lo es, porque hay que decirlo también, y con esa los dejamos por un momento, y es que es la película que nos va a representar en los premios Oscar del 2024, Un varón, ¿no? Sí, mucha correcto. expectativa. Ya volvemos a entrevistas. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el director de cine Fabián Hernández.
Él es el director de la película Un varón, que nos va a representar a Colombia en la selección de los próximos premios Oscar a película extranjera. Estamos haciendo camino, ahí vamos, pero vamos bien, ¿o no? Sí, no, digamos que la película tiene un recorrido muy interesante para nosotros y para el país, de hecho. La película se estrenó en el Festival de Cannes, en la quincena de realizadores, que ya es una muy buena entrada para una muy buena primer vitrina, que nos abrió las puertas en otros festivales y en otros países. Entonces estuvimos, por ejemplo, más de un mes en salas de cine en Francia, que estoy allá haciendo una gira por todo el país, en varias ciudades donde se proyectó la película, y hemos estado así en muchos lugares interesantes, en Biarritz, en Lima, donde ganamos varios premios. En el Festival de Cine de Lima. En el Festival de Cine de Lima ganamos... ¿Se llevaron mejor película Sí, o no? mejor Sí, película mejor actor. y mejor actor, que fue un gran reconocimiento para el protagonista, para Dylan, que es un chico que tiene muchísimo talento, que hace una actuación increíble, que se carga mucho la película. Y pues para mí era muy importante eso también, ¿no? Ahora se debate mucho alrededor de los actores naturales, que sí, que no, que porque siempre naturales en Colombia, no sé qué. Pero me parece que trabajar con actores de este tipo también ayuda a romper barreras sociales. Es decir, este chico que pocas posibilidades tenía en su vida y digamos que muchas veces estas personas están casi condenadas a unos oficios que nadie quiere hacer, que las personas estudiadas evitan hacer, y darle la oportunidad a una persona de estas de que rompa contextos, de que conozca, de que viaje, de que haga una película. Claro. Para mí eso es un acto también interesante, revolucionario. Se Es hace un acto- país también. Se hace país, justamente. Se vuelve referente, inspiración para Claro, otros. y el chico, digamos, que ha tenido unas posibilidades ahora, ¿no? Y él y varios de mi elenco han tenido una posibilidad con la película, y yo creo que eso sí es también ayuda a generar país, a romper barreras sociales justamente, a crear un diálogo que tal vez nunca se hubiera podido crear entre este personaje, entre este chico y no sé, un productor o no sé, una persona de otro país. Se empiezan a crear una cierta redes, ¿no? Algunas redes muy interesantes para él, para muchos muchachos. Entonces creo que por esa razón también me interesa trabajar con chicos que tal vez nunca vayan a tener la ¿Cómo se posibilidad. lo encontró? Yo lo encontré en el barrio, justamente salí como a dar vueltas, cerca de la casa de mis padres, empecé a buscar como el casting por ahí, y me invitaron a un concierto de breakdance justamente, de rap, pues, y habían unos breakers, y él estaba en el medio de 5 hombres muy masculinos, muy grandes, y él estaba en el medio con una actitud y una energía muy potente, y yo lo vi y me acordé mucho de mí al azar, y dije, él es el protagonista, hablé con él muy rápidamente, y me daba la sensación de que ya tenía una presencia escénica muy fuerte, pero lo confirmé en la actuación, ¿no? Eso fue hace 7 años que nos conocemos. O sea, la película lleva un proceso de 7 años, Claro, Fabián. sí. Hicimos 2 cortometrajes antes, y sí, 7 años nos demoramos tratando de conseguir recursos, ellos estaban como siempre como con la promesa y decían, pero ¿cuándo vamos a hacer eso? Y yo traté de decirles que lo íbamos a lograr, ¿no? Tratando de conseguir recursos, porque hacer cine es muy costoso, muy complejo. Entonces, cuando ya hubo los recursos para por lo menos decir, bueno, hacemos la película y no nos quedamos con la película en la sala de montaje, porque muchas veces también sé que hay un rato, sino que tratamos de conseguir los recursos hasta la finalización, ahí sí logramos decir, bueno, vamos a echar a andar la película, y nos demoramos 7 años en eso. Y recibieron también ayudas, digamos, del Fondo de Cinematografía y Claro, demás. sí, digamos que sin el fondo hubiera sido imposible hacerla como la hicimos, ¿no? Tal vez hubiéramos podido hacer una versión de Un varón, pero no como se hizo, que para mí estaba increíble. Es decir, la película tiene una factura también muy profesional, ¿no? La fotografía es algo que resaltan mucho, la forma de la dirección escénica, y todas esas cosas que tuvimos fue gracias también a la ayuda del FDC, que nos aporta, que definitivamente es un motor indispensable en el país para que cineastas como yo, que antes de Un varón a mí no me conocí, pues no, nadie sabía de mí básicamente. Porque además, Fabián, usted empieza casi que de asistente Sí, claro. en el medio audiovisual. Sí, yo hice mucho de asistente en otras películas, de primer asistente de dirección de Rubén Mendoza, de Jacques Toulemont, de Nicolás Rincón, varios directores colombianos también, como de cine de autor sobre todo, y con ellos aprendí en realidad. Pero pues sí, digamos que Un varón es mi ópera prima, que tenía atorada en el cuello hace mucho tiempo, pero no se había podido reconcretizar. Y sí, digamos que esa escuela con otros directores también me ha ayudado a entender qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gustaría algún día hacer el cine que me interesa. Entonces, sí, lo he hecho. En la película es
digamos que el protagonista logra superar muchas condiciones, logra incluso superarse a sí mismo en sus miedos. Y uno ve a los jóvenes hoy en día y muchos tienen como pretexto que el Estado no les ayuda, que no hay presencia del Estado, que no les llegan los recursos, que no hay estudio, etcétera, etcétera, para escudarse en la delincuencia y en la drogadicción. ¿Es una excusa? Pues no sé, es muy complejo porque realmente yo sí he visto que hay ausencias también, es decir, no, hay muchos sectores, en realidad, digamos, yo no creo en esa frase del que quiere puede, para mí es muy difícil creer en eso, porque cuando vives en un barrio duro, donde de verdad las condiciones han sido duras desde que eres un niño, donde de verdad no hay realmente un soporte, qué posibilidades empiezas a ver o tener, ¿no? Es muy difícil y a veces, muchas veces ese querer y querer no siempre las puertas se abren, no es tan fácil y no es tan evidente creo que para mucha gente. Entonces creo que sí he encontrado chicos que realmente han tenido una vida muy compleja, muy difícil, en los que de verdad uno dice sí, pues qué más, él tiene que salir a hacer algo por su vida, que son también personas que necesitan, y hay otros que no, hay otros chicos que también, pues por tener ese deseo de unas zapatillas que siempre han querido tener. Pero usted aquí se pudo. Yo, digamos que yo no tuve, de todas formas yo tuve un círculo familiar que no estuvo tan mal, ¿no? Si bien no era una familia completamente desintegrada, yo tenía un techo, ¿no? Tenía donde dormir, que eso ya es algo muy importante, ¿no? Pero he encontrado muchachos que realmente donde la familia es inexistente realmente. Y usted conoce perfectamente la problemática porque la ha investigado, porque ha tenido que literalmente estar ahí inmerso, me imagino yo que por un ejercicio personal y profesional también para la construcción de un varón. Pero hoy en día, digamos que hay muchas personas que critican incluso políticas del gobierno que van de la mano de apoyar económicamente a ciertos sectores juveniles de la población, llámense de primera línea o llámense personas que están delinquiendo, jóvenes, ayudándolos económicamente. ¿Qué opina de esas políticas? Pues yo creo que hay que, no sé, no es tan evidente decirlo así, como no es tan fácil. Me parece que si se hace un estudio riguroso y realmente esos dineros se dan realmente a personas que realmente lo necesitan, personas que realmente sí tienen esa necesidad, si se hace con el rigor que se necesita, creo que sí puede servir, puede ser útil para muchos muchachos. ¿De esos jóvenes que usted conoce? Sí, de estos jóvenes que yo conozco, que realmente también les ayuden en su proyecto de vida, no solo es darles plata, es decir, es hacer un acompañamiento. Las cosas creo que no se solucionan solo con dinero. Y creo que prueba de ello también son los muchachos con los que yo camello, porque ellos muchas veces lo que necesitan es una palabra, necesitan es una compañía, necesitan es un consejo o necesitan una posibilidad que no se les ha dado, que no les han abierto, ¿no? Posibilidad de acabar un bachillerato. Para muchos de ellos es la posibilidad de acabar un bachillerato. No todo es dinero, sí ayuda y es muy importante, pero creo que es un acompañamiento también el que se necesita ahí, y un acompañamiento honesto, no solo politiquero, no solo para hacerlo visible. O no solo por la película. O no solo por la película y ya, y basta. Y no, digamos que eso es algo que también trae nuestro proyecto, que nosotros hace 7 años andamos juntos y seguimos ya son creciendo una familia. juntos. Somos casi, sí, somos... ¿Y usted ha visto el progreso de ellos? Claro, totalmente. O sea, eso ha sido muy gratificante para... Como el cine de la artesana, el cine del arte también muestra una... Aunque suene cliché o estereotipado, todo eso, pero yo sí estoy muy contento de ver cómo Dylan o Homero o los muchachos no solo hablan de su película con orgullo, si la defienden y se sienten muy contentos de haberla hecho, sino que realmente los he visto en su transición de vida un poco de unos momentos realmente complejos a estar un poco más estables, a tratar de eso. Digamos que un amigo que también fue habitante de calle me decía, es que a ellos les parece muy interesante poder viajar, conocer otras personas, y es eso, no solo el dinero, es conocer, es dar la posibilidad de tener un diálogo en igualdad, que creo que hay que dejar de ver así también al otro, al pobre marginal así, sino que tratar de verlo como otra persona y tratar de aceptar y entender que ha tenido unos problemas y no juzgar y no catapultar a las otras personas. Entonces creo que ese tipo de diálogos ayudan también a construir país. Supuesto. Es Fabián Hernández, director de Un Varón, la película que nos va a representar
en la selección de los premios Oscar el próximo año a Mejor Película Extranjera. Una pausa y ya volvemos. Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Entramos al tercer y último bloque de entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Fabián Hernández, hablando de su película Un varón y hablando de la vida y por supuesto hablando del país. Si la pregunta fuera sencilla, Fabián, ¿qué le aporta un varón a Colombia? ¿Qué le aporta un varón a Colombia? ¿A Colombia? Wow. A nuestra sociedad. Pues yo creo que aporta a tolerancia, a dar un mensaje de tolerancia. Creo que la película aporta a romper estereotipos y clichés, como ya lo he dicho, y creo que eso es importante porque la película trae ese mensaje, trae un mensaje que desarticula como esa cosa de que todo tiene que tender hacia la violencia o hacia el sensacionalismo en ciertos sectores marginales. Creo que eso aporta a la película, que no tiene que ser un show la violencia, que no se tiene que romantizar ni poetizar la marginalidad, que no es necesario eso para hacerse notar, sino que creo que adentro de la película hay mucho de humanidad sí, creo que ese diálogo lo aporta, también aporta mucho al diálogo de género, que me parece recontemporáneo. Y a entender también un poco que el cine no puede caer en la pornomiseria, Exacto. ¿no? Que es básicamente contra lo que usted lucha, teniéndola cerca, o sea, conviviendo con eso. Sí, digamos que lo más fácil podría ser justamente tratar de ver una imagen fuerte para que no sé, en Europa o en Estados Unidos como que también esa cosa llama mucho la atención, ¿no? De, uy, los salvajes latinoamericanos, terribles, lo exótico, sí. Entonces, creo que la película también se para desde ahí y no muestra eso de siempre como de los chicos matándose a cuchillo, así gritándose. No, no es necesario. Creo que adentro hay muchas cosas, muchos otros matices que también son interesantes y poderosos. Y también hay vida, ¿no? Y no todo tiene que ser un destino trágico, terrible. La película no es la más optimista del mundo tampoco, porque tampoco creo que tenga que ser una promesa de que todo el mundo va a ser mejor de un momento a otro, pero por lo menos genera una sensación de que la vida se prevalece, ¿no? Y eso creo que es clave en este tipo de cine. El cine no es un acto solamente así. Creo que el cine es realmente una respuesta social y política para muchas cosas, entonces creo que es una responsabilidad también muy grande, y una película que traiga mensajes que opaquen, que traiga mucho esta cosa como de la violencia, ese tipo de Ciudad de Dios, creo que ese tipo de cine también puede generar en los espectadores una sensación de, de acentuar esos clichés y esos estereotipos frente al otro. Fueron buenos en su momento. Ciudad de Dios fue una buena película en su momento, hay que decirlo, pero todo evoluciona. Fabián, ¿le preocupa qué viene? Porque obviamente esta película es el producto de su relato, es el producto incluso de su propia catarsis, pero ¿le preocupa qué viene? O sea, ¿la película que viene? La película que viene, no, realmente pues sí hay un reto, y creo que sería muy aburrido si no hubiera un reto, ¿no? La película que estamos preparando ahora sí es un reto muy complejo, mucho más complejo que Un varón, pero me parece interesante desde ahí, ¿no? No es que me preocupe, pero sí me parece interesante. ¿Y de qué va, como para saber? La película se llama Los pájaros, es una película que habla sobre unos jóvenes. Como la de Hitchcock. Como la de Hitchcock, pero no tiene nada que ver con la de Hitchcock porque es de unos muchachos. Yo sigo trabajando como con jóvenes, pero desde el contexto de la institución totalitaria militar. Es decir, voy a empezar a trabajar un poco adentro de esas masculinidades también, pero desde lo militar. Y la película habla de eso, habla del amor, del deseo. No es una película que, si bien está dentro de un contexto bélico, no es una película de guerra, ni que enaltezca pues la guerra así tremenda. Pero bueno, ya encontró un camino, encontró una narrativa, y eso es bien importante también para la industria del cine colombiano, contar con personas como usted, con varones
como usted. Gracias, Fabián, por haber estado con Vale, nosotros no, y nos vemos ustedes. en los Oscars. Bueno, Seguro ojalá. que sí. Bueno, vamos. Sí. Vamos para allá. Ustedes, muchísimas gracias por su atención. Hoy hablamos de cine con Fabián Hernández, el director de Un Varón, la película que podemos ver en algunas plataformas o ya no. Por ahora no puedo adelantar cuáles, pero va a estar en unas plataformas y bueno, y creo que va a haber pronto una salida nuevamente en salas, entonces para que estén pendientes. Pero por supuesto, nos vemos en el cine entonces. Chao. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.